En las vastas montañas donde la caza se convierte en un ritual y la naturaleza guarda secretos antiguos, me encontré atrapado en una situación que jamás imaginé. Dos cazadores, dos almas diferentes, pero ambos despertaban en mí deseos desconocidos. Lo que comenzó como una simple afición se transformó en algo mucho más complicado, y lo que sentía por ellos desafiaría todos mis límites. Hoy en Pecados Gays les contaremos esta historia, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal. Ayúdanos a crecer aún más esta comunidad LGBTQI y activar la campanita para no perderte ningún video. Mi vida siempre estuvo llena de aventuras al aire libre, sobre todo gracias a mi amor por la caza. Desde joven, mi abuelo me enseñó a valorar la naturaleza, el silencio del bosque y la satisfacción que se siente al acechar en la oscuridad, sintiendo cómo la presa se acerca sin percatarse de tu presencia. A lo largo de los años, la caza se convirtió en algo más que una simple actividad. Era mi refugio, mi paz. Sin embargo, nunca imaginé que la caza me llevaría a dos hombres que cambiarían mi vida para siempre. Ambos cazadores, pero con personalidades completamente distintas. El primero, Alejandro, era un hombre alto, de mirada intensa y cuerpo fuerte. Su paso firme en el bosque se sentía como si la tierra misma se abriera a su paso. Había algo en su presencia que imponía respeto. Siempre llegaba al campamento antes que todos, preparado para la jornada, con el rifle sobre el hombro y una determinación que me cautivaba. Recuerdo cómo lo conocí en uno de esos días grises en los que la niebla cubría el paisaje. Lo vi desde lejos, observando el horizonte, y algo en su actitud me llamó la atención. No era solo su habilidad con las armas, sino la calma con la que se movía entre los árboles, como si los conociera mejor que a sí mismo. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete a esta hermosa comunidad arcoíris. Sigamos. Alejandro no era un hombre de muchas palabras, pero siempre estaba dispuesto a compartir su conocimiento y a mostrarme los secretos del bosque. Había algo magnético en su forma de ser, en su enfoque tan directo y seguro de todo lo que hacía. A veces, mientras caminábamos entre los árboles, nuestras manos se rozaban y yo sentía una chispa, una conexión que no podía explicar. Pero nunca hablamos de eso. En el silencio del bosque, solo contábamos las horas hasta que llegábamos a un lugar perfecto para poner nuestras trampas o esperar a que la presa se acercara. Por otro lado estaba Javier, más joven, de complexión delgada, pero ágil. Su energía era diferente a la de Alejandro. Siempre estaba bromeando, haciendo comentarios irónicos y desafiantes, pero también era extremadamente hábil con las flechas y las trampas. Mientras que Alejandro era la calma, Javier era el fuego, y esa dualidad me tenía atrapado. Nos conocimos en un campamento de caza, donde compartimos un par de noches alrededor de la fogata, hablando de nuestros intereses comunes, de nuestras experiencias cazando en diferentes partes del país. Al principio, su actitud me desconcertaba. No era tan serio ni tan reservado como Alejandro, pero había algo en su forma de ser que me atraía. Lo que me fascinaba de Javier era su espontaneidad. Mientras que Alejandro calculaba cada paso con precisión, Javier actuaba con una audacia que me desarmaba. Era como si no temiera nada, como si todo fuera un juego para él. Esa actitud desinhibida comenzó a cautivarme más de lo que me imaginaba, y pronto me di cuenta de que pasaba más tiempo con él que con Alejandro. Nos encontrábamos durante las excursiones, compartíamos momentos íntimos entre risas, y sin darme cuenta, había comenzado a esperar esos encuentros con ansiedad. Ambos cazadores me ofrecían algo que yo no había experimentado antes, pero lo que más me atraía era la forma en que sus personalidades se complementaban. Con Alejandro había una tranquilidad y una seguridad que me envolvían, mientras que con Javier las emociones fluían con libertad, sin límites. Cada uno tenía algo único, algo que me hacía sentir completamente diferente cuando estaba con ellos. A menudo me encontraba pensando en uno mientras estaba con el otro, una mezcla extraña de emociones que no supe cómo manejar. Con el tiempo, las citas a solas se convirtieron en algo común. Javier me invitaba a salidas improvisadas, mientras que Alejandro
Prefería las cacerías organizadas y los momentos de planificación detallada. Cada vez más, mis pensamientos se dividían entre los dos, y me encontré deseando que no tuvieran que conocerse nunca. Era una situación insostenible, pero no sabía cómo salir de ella. Mis sentimientos por ambos eran genuinos, aunque a mi manera. No me atrevía a decirles lo que sentía, no solo por el temor de que nuestras relaciones de cazadores pudieran verse afectadas, sino también porque no entendía por completo lo que estaba pasando dentro de mí. Hey, ya que estás viendo, suscríbete, me ayudarías mucho, sigamos. Un día, cuando todo parecía ser como siempre, me encontré con ambos en el mismo campo de caza. Alejandro había preparado todo para la salida, y Javier había aparecido de forma inesperada, como siempre lo hacía, con su energía desbordante. La tensión entre los tres era palpable, aunque ninguno de nosotros dijo una palabra al respecto. Nos dirigimos al bosque juntos. El aire fresco de la mañana nos envolvía, pero algo se sentía diferente. La conexión que antes parecía ser un juego de miradas, ahora era mucho más fuerte. Mientras estábamos en el campamento, cerca de un arroyo, los tres nos quedamos callados durante unos minutos. Fue en ese momento que la mirada de Alejandro se cruzó con la mía, una mirada más profunda, más cargada de significado que nunca antes. Me estaba leyendo, como si supiera lo que sucedía entre nosotros. En ese momento, Javier se acercó y con una sonrisa traviesa, comentó algo que intentó romper el hielo, pero no funcionó. Todos estábamos conscientes de la tensión que flotaba en el aire. Sin embargo, ninguno de los tres hizo ningún movimiento, porque no sabíamos cómo proceder. Yo no sabía si debía confesar lo que sentía, si debía arriesgarlo todo o si simplemente debía mantener la calma. Pasaron los días y la situación no cambió, pero yo me sentía atrapado en una red que había tejido sin querer. Mi corazón estaba dividido, pero la incertidumbre de no saber qué hacer me mantenía en un estado de parálisis emocional. Mi relación con ambos cazadores se volvía cada vez más complicada, pero al mismo tiempo más profunda. De alguna manera, tanto Alejandro como Javier parecían intuir que algo no estaba bien, aunque ninguno de los dos lo mencionaba. Yo, por mi parte, me sumergía más en mi amor por ellos, escondiéndolo como si fuera un secreto demasiado grande para ser revelado. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Continuemos. Al final, me di cuenta de que esta vida de cazador, de perseguir presas y vivir en el silencio del bosque, no era tan simple como lo había imaginado. Mi corazón, dividido entre dos hombres que no sabían de la existencia del otro, estaba a punto de estallar. Sin embargo, todavía no sabía cómo enfrentarlo, cómo decirles lo que sentía. Era un dilema que me consumía por dentro, y aunque la caza me ofrecía la paz que tanto necesitaba, mi alma pedía algo más, algo que ni el bosque ni las presas podían ofrecerme. La tensión en el aire era palpable. Nos encontrábamos entre los árboles. El sonido de las ramas crujía con el viento mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Javier se apartó del grupo, buscando el mejor ángulo para lanzar una flecha, mientras que Alejandro y yo permanecimos en silencio, observando el terreno. Era extraño cómo nuestra cercanía había cambiado tanto. Aquella mirada cargada de emoción no era accidental. Él lo sabía, lo sentía, y yo también. Pero ninguno de los dos se atrevió a decirlo en voz alta. Javier volvió a acercarse, interrumpiendo la quietud del momento, con su actitud juguetona, que solía aliviar las tensiones. Pero hoy, por alguna razón, no hizo que las cosas se sintieran más ligeras. A medida que la noche caía, me encontraba atrapado en mis pensamientos, entre la comodidad que me ofrecía Alejandro y la excitante energía que Javier provocaba en mí. De alguna manera, sabía que las cosas entre los tres estaban por cambiar, pero no podía prever cómo. Esa misma noche, después de cenar alrededor de la fogata, los tres nos quedamos en silencio, mirando las llamas danzar. Era inevitable, una necesidad que surgió de la nada. Mis ojos se cruzaron con los de Alejandro, y fue en ese momento que no pude evitar sentir una presión en mi pecho. Era un deseo, algo que había estado creciendo, que ya no podía negar.
Pero justo antes de que pudiera decir algo, Javier se inclinó hacia adelante, sonriendo de manera desafiante, como si todo lo que estaba pasando fuera una pieza más del juego. La situación se volvía más densa, más difícil de manejar. ¿Qué iba a hacer ahora? Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.